integral del paciente con o en homeopatía es saber cómo, como médicos, nosotros debemos llegar a ese paciente. Tenemos algunas diferencias sustanciales en cuanto a la forma como se hace el abordaje con las demás medicinas, pero a su vez también tenemos muchas concordancias. En esto, ¿qué pasó con él? En esto, no voy a decirlo absolutamente todo porque esto es muy complejo, esto sería una cátedra completa, la carrera completa para ello, pero vamos a dar algunas pautas importantes que a ustedes de pronto les podrá servir, de pronto podrán utilizarlas y se darán cuenta que eso les ayudará para el éxito. Listo, gracias. Un aspecto importante que nosotros debemos considerar en la homeopatía es la elaboración de la historia clínica. Ustedes saben que para llegar a un paciente con todo aquello que nosotros necesitamos, depende precisamente de la historia clínica, una historia clínica bien elaborada. Es una historia clínica que no puede ser aplicada, ni mucho menos intentar llevarla a cabo en las IPS. ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar para elaborar una historia clínica con la semiología homeopática aunada con la semiología alopática? No funciona. Por favor, ahí. Gracias. Si ustedes se dan cuenta, nosotros siempre hacemos énfasis en muchos aspectos. Este primer aspecto es supremamente importante porque es el que nos va a orientar sobre la manera como nosotros vamos a manejar a un paciente. Los síntomas mentales y emocionales son supremamente importantes y es donde nosotros debemos hacer mucho énfasis porque es que nos dice cómo es ese paciente, cómo piensa, cómo actúa, pero asimismo nos ayuda a orientar cómo pensaba, cómo actuaba y cómo era ese paciente antes de pronto de tener la patología con la cual nos está llegando. En esto siempre nos demoramos un poco más de tiempo y dense cuenta que ya con eso se nos pasan los 15 minutos que nos dan las IPS. No se puede hacer por lo tanto. En esto de los síntomas mentales debemos tener en cuenta, vuelvo y repito, ¿el de arriba? Gracias. Debemos tener en cuenta esto, lo emocional. Si nosotros observamos pacientes con estrés o con distrés, ¿qué vamos a encontrar? Una cantidad de alteraciones que son fundamentales y es lo que hoy en día nos tiene al borde de muchas patologías o enfermedades mentales. ¿Por qué nosotros salimos a la calle y el solo hecho que nos miren mal nosotros también estamos reaccionando? ¿Por qué razón nosotros no estamos tolerando y viene el cuento de la intolerancia ciudadana? Porque los síntomas mentales y emocionales son los que nos están conduciendo a ello y nos van a somatizar las afecciones que hoy en día conocemos. Por eso si nosotros hacemos énfasis en esto y manejamos la parte mental y emocional de un paciente, con toda seguridad que la parte somática va a mejorar, con toda seguridad. Pero no por ello debemos desligar lo somático con lo emocional. Existen en homeopatía muchos defensores que los síntomas mentales y los síntomas emocionales deben predominar sobre los somáticos. James Stanley Kerr, ustedes se acuerdan de Ken, ¿sí? Pero también, si ustedes se acuerdan, Hahnemann, ¿qué decía? El cuerpo, el hombre es uno, pero es dual, mente y cuerpo. Por eso debemos tratar los dos, no irnos hacia uno o hacia otro, no, debemos tratar los dos. Otro aspecto importante que nosotros tenemos en la historia clínica, no estoy hablando de toda la historia clínica como tal, ustedes saben que una historia clínica que se elabora viene absolutamente toda muy similar a lo que se hace en la historia clínica alopática. Viene la enfermedad actual, el motivo consulta, viene la revisión por sistemas, viene etcétera, todo, absolutamente todo, pero estoy haciendo énfasis en lo que nos diferencia un poco de la historia clínica en homeopatía. Cuando nosotros averiguamos al paciente de esto, modalidades de agravación y mejoría, ¿cuántos médicos hacen ello? ¿Cuántos? No hay tiempo. Pero sí necesitamos nosotros preguntarle al paciente qué lo mejora, qué le agudiza su sintomatología, qué es desde la parte alimentaria,
el sueño, las emociones, ¿lo mejoran o le agravan su sintomatología? Eso es importante porque nos va a ir llevando hacia lo que es el diagnóstico terapéutico, que es la otra parte importante que vamos a echar un poquitico más adelante. Entonces, esto de modalidades de agravación y mejoría es un campo supremamente amplio, muy amplio, y nosotros quienes practiquemos la medicina por el sistema alopático, que quiero aclarar, la medicina es una sola, no existen varias medicinas, pero sí lo que existe son sistemas, y nosotros estamos hablando de la medicina por el sistema homeopático. Eso es importante tenerlo en cuenta. Muchos dicen, es que yo utilizo la medicina alopática, la medicina homeopática. No, la medicina tiene una sola finalidad: la prevención, la promoción, el tratamiento y el mantenimiento de la salud. Eso es la medicina. ¿Cuál sistema utiliza? Cada uno verá cuál es el que más se le acomoda. Entonces, vuelvo y repito, las modalidades de agravación y mejoría nunca las descuiden. Nunca las descuiden, y de esa forma ustedes podrán ver la evolución más rápida, con menos complicaciones de su paciente. Deseos y aversiones. Yo digo, bueno, ¿a mí para qué me pregunta qué es lo que más me gusta, qué es lo que menos me gusta? No, pues sí es importante. Esos deseos y aversiones nos inducen a dar un diagnóstico desde el punto de vista que llamaba Hahnemann miasmas. Ya vamos a hablar más adelante de eso muy someramente, porque esto nos va a indicar el paciente sobre qué terreno estamos nosotros trabajando y nos va a orientar el manejo para ese paciente. ¿Qué es lo que le gusta a usted? ¿Qué es lo que le disgusta? ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Qué es lo que no le llama la atención? Y eso nos hace diferentes los unos de los otros. ¿Sí? Que a mí me gusta el cine, yo lo detesto. Que me gusta la luz, yo no soporto la luz. Son cosas supremamente importantes y que ustedes los van a orientar al manejo y al medicamento. Si hay algo más difícil que existe en homeopatía es la elección del medicamento. Pero si nosotros seguimos algunas pautas que nos han dejado todos aquellos investigadores de la homeopatía, va a ser mucho más fácil, utilizando los métodos y sistemas que ustedes quieren y consideren convenientes. Ahora, esto, estilo de vida, ya lo han dicho las personas que aquí han estado, los conferencistas, el estilo de vida. Hoy en día, ¿cuál es el estilo de vida de nosotros? La hamburguesa, el hot dog, la Coca-Cola y todas esas cosas. Estilos de vida que nos trajeron del otro lado y que nosotros caímos muy fácilmente en ese estilo de vida. Aquí cuántas afecciones se han presentado y muchos dicen, pero si esto aquí no existía hace unos años. No existía, pero nos lo importaron por un estilo de vida. ¿Sí? Un estilo de vida no acorde a nosotros. Tenemos nosotros que hacernos conscientes y aceptar que nosotros somos un buen porcentaje de indígenas, muy buena parte de indígenas somos nosotros, por lo tanto tenemos nuestra idiosincrasia y eso es lo que hace que tengamos ciertas tendencias, pero como nos están importando muchas cosas, pues obviamente que eso nos está afectando de una u otra forma. ¿Cuándo se oía aquí, por ejemplo, la anorexia, la bulimia? ¿Cuándo se escuchaba aquí? Casi no se escuchaba, pero hoy en día, ¿por qué? Pues que es que yo quiero parecerme a Brad Pitt, ¿sí? Que porque es que la niña quiere parecerse a Natalia París o quiere parecerse a los anglosajones. Nosotros somos chichas, aceptémoslo. Y eso más fácilmente nos hará entender de cómo podemos mejorar nuestro estilo de vida. Pero es que el estilo de vida no está desde el punto de vista de la alimentación, la recreación, lo que se denomina el ocio. Es que el ocio no es la vagancia, no, el ocio son los tiempos de descanso que uno puede utilizar para realizar una actividad de pensar, de leer. Eso también forma parte de un estilo de vida. Y para nosotros, en una historia clínica, que es lo que estamos hablando, pues obviamente que es supremamente importante. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? Ya lo hablaban los anteriores conferencistas. ¿Cuánto ejercicio hacemos al día? ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Sí? Yo hago bastante ejercicio en internet, claro. ¿Sí? En Xbox, yo hago bastante ejercicio. Sí, claro que sí. Ese es el ejercicio. Y mira las patologías que se nos están viniendo encima. Así, por favor. Ahora, si ustedes elaboran una buena historia clínica, teniendo en cuenta todos los aspectos que se deben llevar a cabo para una buena elaboración, y
podemos nosotros hacer nuestra anamnesis bien profunda, bien detenida, no demorarnos 3 horas con el paciente porque se nos va y no vuelve, pero tampoco utilizar los 15, 20, 30 minutos para hacerlo, eso es totalmente imposible. Con los primeros 15 minutos apenas le he preguntado dónde vive, qué nombre, cuál es su nombre, cuál es su edad, etcétera, 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 y se acabó el cuento. Yo haría una pequeña reflexión, les preguntaría a todos ustedes, ¿será que el médico homeópata consciente con buena preparación puede trabajar en una IPS bajo las condiciones que nos impone? Nunca, nunca. ¿Sí? ¿Por qué razón? A pesar que la legislación ya está exigiendo que existan médicos con orientación en alternativas, presten el servicio en las IPS si no lo hay. No lo hay. ¿Por qué? Porque es que siendo uno con una preparación en medicina homeopática, consciente que eso es imposible, no lo hará. Tendrán que cambiar la legislación. Y cambiar la legislación a acabar las EPS. Y acabar las EPS a acabar con un buen negocio. O sea que olvidémonos de eso. Entonces, entrando al otro aspecto, después de que hacemos todo ello, ¿sí? Todo eso, vamos al diagnóstico homeopático. Así. Ustedes recuerdan Hahnemann, ¿no? Miasmas, ya no utilicemos más esa palabra. ¿Sí? Por respeto a Hahnemann, hablemos de miasmas. Pero acuérdense lo que miasmas en su momento era, emanación pútrida de un pantano. Eso significa. ¿Sí? Hoy en día se está hablando es de la tendencia reaccional de las personas. No estoy diciendo los enfermos, tendencia reaccional de las personas. Si ustedes leen los libros de Hahnemann, por allá, Enfermedades Crónicas, Causa y Curación, el Organón de Hahnemann y todos estos textos, no podemos quedarnos en la idea que él nos dio en esa oportunidad. ¿Sí? Yo siempre he dicho y le decía a mis alumnos en su momento, hombre, bájense del caballo, quítense ustedes la armadura y móntense en el transbordador. Es decir, traigamos todo lo que Hahnemann nos dejó en su momento y lo vamos a traducir lo que hoy en día quiso decir en ese momento. Es que no podemos seguir hablando el mismo idioma, sino traducirlo sin cambiarle la esencia a lo que hoy en día significa esto. Entonces, si nosotros hacemos esto, la tendencia reaccional, la forma de ser y de pensar de la persona, nos encontramos con estas 3 cositas: sora, sífilis, psicosis. Si uno desprevenidamente, sin tener una formación, lee esto, lo primero que dice, mire, la sora o la lepra o tales enfermedades en tal época azotó la humanidad y acabó con la humanidad y fue una cantidad de cosas que sucedieron. Hahnemann se cogió de ahí y dijo, esto es la sora. No es mentira. Muchos dirán, eso es mentira, la sora, eso es lepra y eso no, y punto, y aquí se lo demostramos. Hoy en día tenemos forma de demostrar qué es eso. Si nosotros vemos esto, pueden decir perfectamente, es la sífilis. ¿Cuánta devastación hubo por la sífilis en esa época? Y si ustedes toman y leen la sífilis de Hahnemann, pueden perfectamente decir, eso es la sífilis, la enfermedad por el treponema. ¿Sí? Pueden decirlo perfectamente. La psicosis, el higo, la neoformación. ¿Sí? Pueden traducirla, pero nosotros, cuando tenemos una preparación en medicina homeopática, sabemos que estas 3 cosas son la fuente fundamental de las enfermedades crónicas y de lo que Hahnemann en sus textos decía miasma agudo. ¿Sí? Porque no solamente se habla de los miasmas crónicos, sino se habla también de los miasmas agudos, es decir, las enfermedades de manifestación y presentación aguda. Y estas son la causa fundamental de esas agudizaciones, pero es lo que él denominaba enfermedades crónicas. Pero es que las enfermedades crónicas no es esto, esto y esto, no, esto es la causa de las enfermedades crónicas. ¿Recuerdan ustedes? El hipofuncional, ¿sí recuerdan ustedes cuando lo leyeron por ahí en su oportunidad? Aquel hipofuncional, aquello que todo su organismo, todos sus sistemas están funcionando en una forma deficiente y que por lo tanto predispone y permite que haya manifestaciones enfermizas con esas características. Si recuerdan ustedes, ¿el sólico cuál es? El hipo. Decían, ¿recuerdan? El hipo. El que poco produce, el que poco genera, el que poco hace, pero el que a su vez se enferma por deficiencia. De ahí salieron también lo que él denominaba
los medicamentos antisóricos, pero nosotros debemos volvernos muy clínicos en cuanto a eso. No podemos seguir guardando la misma convicción, SORA, sífilis, psicosis, sino meternos en la parte de la clínica. Y la clínica nos va a dar la razón y nos va a hacer entender mucho mejor esto. ¿Sí? ¿Recuerdan de la sífilis? No, digamos aquí la psicosis. ¿Qué es la psicosis? La neoformación, la creación. Si nosotros vemos desde el punto de vista mental que hablamos anteriormente, es cuando estamos frente a un paciente, aquel que idealiza, aquel que sueña, aquel que proyecta, aquel que sueña que algo puede hacer y mejorar las condiciones, Chávez, ¿sí? Y se muere y no hace nada. Ese es. Pero así como idealiza, piensa, proyecta, neoforma, así mismo es su manifestación somática. Igual. ¿Recuerdan ustedes las neoformaciones? ¿Las hiperplasias? ¿Las neoplasias? Ese es. Y eso tenemos nosotros que a través de la historia clínica ir mirando. ¿Sí? Ir mirando. En la medida que ustedes van elaborando su historia clínica ya aquí, se les está formando la idea de frente a qué tipo de paciente estoy. ¿Cuál de estos es el que me le va a dominar? Tenemos este señor. ¿Recuerdan ustedes cómo lo describen? Pues una descripción amplísima. El destructor. Psíquica y somáticamente. ¿Sí? Es el que piensa, ¿recuerdan? Mentalmente. El que calcula. El que destruye. ¿Sí? Él es. Y su organismo, como es exactamente lo mismo. Es el que va a presentar todo tipo de afecciones que tengan tendencia a la destrucción. Este hipofunciona, este neoforma, pero este destruye. Ese destruye. Y ya con base en eso, en la historia clínica, ya me estoy orientando hacia dónde va y ya voy entendiendo cuáles son los medicamentos que posiblemente me pueden ayudar y fuera de eso valerme de algunos instrumentos para dar exactamente con el medicamento. Siguiente, por favor. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque es que nosotros no podemos sentarnos detrás de un escritorio, escribir una cantidad de cosas que le preguntamos y que a su vez nos responde el paciente, sino tenemos que levantarnos y mire, ya lo decía el doctor aquí. Toquen, palpen, huelan, sientan, observen. Para eso tenemos los 5 sentidos. ¿Cómo está ese paciente? ¿Suda, no suda? ¿Huele, no huele? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo toco? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo palpo? Tengo que hacer un buen examen físico para poder ir orientando mi diagnóstico definitivo, mi diagnóstico clínico. Eso no lo puedo hacer de otra manera. Si yo soy un iridólogo de los buenos, de los magníficos, de los excelentes, es otra cosa. Pero hasta el momento no conozco ninguno. ¿Sí? Si hay alguno, es de respetar porque los hubo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bien, un buen examen físico. Ya lo decía la doctora esta mañana, en su casuística. ¿Cómo llegó a un diagnóstico? Con todos estos elementos, con todo. No lo llegó por casualidad, ni simplemente porque se imaginó que podría hacer esa cosa. No, tiene que hacerlo. ¿Cuál es nuestro reto para poder hacer esto que tenemos que hacer? Casi nada, ¿no? Tenemos que saber anatomía, tenemos que saber fisiología, tenemos que saber semiología, tenemos que saber patología estructural. Imagínense la tarea que tenemos tan grande nosotros para poder llegar a ser médicos por el sistema homeopático. O sea que tenemos que hacer todo un recorrido en las ciencias básicas, en las ciencias clínicas para poder llegar a esto. ¿Fácil? No. ¿Difícil? Tampoco. Es de dedicación y de tiempo, no más. Cuando nosotros decimos apoyos diagnósticos, válganse de todos aquellos que puedan ustedes demostrar que sí son apoyos o ayudas diagnósticas. Sírvanse de ellos. Pero que tengan una justificación plena para decir, esto es una ayuda diagnóstica. No es que yo esté en contra de algunos, no. Que utilicen el dermatrón es una ayuda, pero no es para que lo utilicen para dar un diagnóstico. Es una ayudita, una ayudita. Aquellos que utilizan el método, ¿cómo se llama este aparatico? El cuántico es. Bueno, los que lo utilizan, es una ayuda. Pero no es el medio fundamental del diagnóstico. Ahora, ¿qué otros apoyos diagnósticos tenemos?
los paraclínicos, ¿sí? Las imágenes. ¿Por qué no hacemos uso de toda esa tecnología que nos han dado, que nosotros lo que tenemos que hacer es estudiarla, leerla y aplicarla? No tenemos ni siquiera que investigarla, pero sí entenderla. Ya las investigaciones están y hay más sin utilizarlas. Nada más, sino eso. ¿Por qué no voy a utilizar un TAC, una resonancia? ¿Por qué no lo voy a utilizar? Si eso me va a orientar a mi diagnóstico, si eso me va a orientar a mi tratamiento, utilícenla. Los paraclínicos, los laboratorios, no los voy a utilizar. Eso es alopatía. ¿Quién dijo? No, son medios auxiliares. Que porque pido un laboratorio, entonces no, mire, la alópata alopatizó la homeopatía. No. Estoy utilizando todos los medios a mi alcance para poder dar un buen manejo al paciente. ¿Y eso de qué requiere? Estudio. Y bastante. No es fácil. Pero si fuera difícil no habría médicos. Esto es lo que debemos tener en cuenta. Dense cuenta ustedes mismos el reto en que se mete aquella persona que quiere hacer medicina homeopática. No quiero hablar mal de, digamos, algunos médicos alópatas que pretenden de pronto hacer homeopatía alopatizándola. No, ya lo veremos más adelante. La siguiente, por favor. ¿Se acuerdan ustedes para dar un diagnóstico homeopático de qué debemos valernos? ¿Qué debemos hacer? Mire, por el principio fundamental de la medicina homeopática, similia similibus curentur. Ahí está. Hay que utilizar la ley de la similitud. De ahí se desprende el resto. Pero para poder utilizar la ley de la similitud tenemos que acordarnos y dar un diagnóstico homeopático, tenemos que acordarnos de estas cositas, estas bobaditas. ¿Qué dijo Hahnemann? El enfermo es uno, es único, indivisible. Y eso debemos hacerlo nosotros. En homeopatía, yo utilizo este término, que pues, no es que venga muy bien, pero es el que él utilizaba y nos lo dejó. No hay dos bronquitis iguales, o dos bronquíticos iguales. No hay dos cancerosos iguales. No hay dos chikunguñas iguales, para venir ahorita, en este momento. No hay dos ébolas iguales, no los hay, porque existe esto. ¿Y de qué depende que haya una individualidad morbosa o una individualidad patológica? De lo que vimos anteriormente, de la tendencia reaccional. De eso va a depender, de cómo es ese individuo, cómo piensa, cómo obra, cómo siente. Yo siento, trayendo a colación, mi gastritis de una manera como lo puede sentir otra persona. Por eso no existen los protocolos donde dice, mire, tiene que armar un protocolo de manejo de pacientes con tales y tales condiciones y características. No existen ni pueden existir protocolos en homeopatía. Y eso fue una discusión grandísima que hubo recientemente en el ministerio, en las secretarías de salud. Deben existir protocolos. Muéstrame un protocolo de homeopatía y explíquemelo, justifíquelo. No simplemente que deben existir, justifíquelo. Y cojámonos las leyes de la homeopatía y vamos a darnos cuenta que es imposible. Si nosotros protocolizamos manejos a pacientes, se acabó la homeopatía. Dediquémonos a otra cosa. Se acabó. Los principios fundamentales desaparecieron, ya no hay más que hacerle. ¿Sí? Esto por ello es que nosotros siempre decimos, ¿usted qué es? No, usted es grosera. Yo lo vi como Calibish. Y así por el estilo. Eso es. Hombre, pero si tiene la misma patología, el mismo bichito, tiene las mismas características, no las tiene iguales. ¿Usted cómo piensa? ¿Cómo obra y cómo lo siente? Listo, ya. Es único. ¿Sí? La otra parte, ¿recuerdan ustedes? Individualidad medicamentosa. Hay un medicamento para cada paciente con la misma patología. ¿Sí? Un medicamento para cada paciente con la misma patología. Eso suena raro para quien no esté metido en este cuentico de la medicina por el sistema homeopático. Yo utilizo este antibiótico para una diversidad de patologías, pero yo utilizo 50 medicamentos homeopáticos para una sola patología. ¿O no es así? Quienes lo manejan lo han podido comprobar. Hay 50 medicamentos para una patología, ¿sí?
como puede haber 50 patologías para un mismo medicamento, porque con los medicamentos no manejamos exclusivamente patologías. Que se debe estudiar el medicamento homeopático desde el punto de vista clínico, y no es difícil. Sí hay forma de explicar clínicamente la acción del medicamento homeopático. No tenemos que meternos en la cabeza esa cantidad de medicamentos, porque eso no lo hace nadie. Nadie. Si existe alguna persona que pueda recitarme 5 policrestos, le hago la venia, me le arrodillo y renuncio a la medicina homeopática. ¿Quién se aprende eso? No. Otra cosa importante, la dosis mínima, ¿sí? La mínima cantidad de medicamento o sustancia medicamentosa que se le debe aplicar a un paciente para obtener la reacción que nosotros deseamos. Es decir, mi intención terapéutica, ¿cuál es? ¿Qué pretendo con ello? Lo decía la doctora esta mañana cuando le decía a sus alumnos, bueno, explíqueme usted qué busca con esto. Como ella decía, yo busco cerrar, lo que nos mostraba, busco cerrar esta úlcera, busco hacer esto. ¿Cuál es mi intención terapéutica? Pero para poder saber cuál es mi intención terapéutica, ¿qué necesito saber? Esto también. ¿En qué cabeza cabe que una gotica pueda levantar a un paciente y revolcarlo? ¿En qué cabeza cabe? En la cabeza de todos aquellos que practicamos la medicina por el sistema homeopático. ¿En qué cabeza cabe decir, mire, le voy a dar un solo medicamento, se me toma una dosis y esperemos? No, yo no le creo. Dicen, yo no le creo. Bueno, no me crea. En una oportunidad, en unas charlas en Cuba, alguien preguntó,